El impuesto digital se está aplicando en Europa y están demandando a nuestras empresas. Y nosotros, en todo caso, queremos ser los demandantes, no los demandados. Y es la forma en que están manejándose algunos países europeos. La Unión Europea ha sido muy fuerte en este tema con las empresas. Han tratado muy mal a las empresas, a nuestras aerolíneas. He hablado con directivos de aerolíneas que les están imponiendo multitud de gravámenes, multas y recargos. Y esto lo están haciendo solo con las empresas de Estados Unidos, no con las de otros países. Así que le estamos poniendo fin a eso. Y hay otro elemento que tenemos. Y si no se coordinan, por ejemplo, Apple tendría que pagar 17 mil millones de dólares en un caso que no valía nada. No voy a hablar del juez o de la decisión o cómo se llegó a esa decisión, pero creo que es una pena. Están demandando a Google, a Facebook y a otras empresas por estos llamados gobiernos en la Unión Europea. No nos tratan bien como país, así que vamos a proteger a nuestras empresas. Tenemos que hacerlo, si no, no nos quedará ninguna. También quiero agradecerle a Apple por anunciar que van a invertir 500 mil millones de dólares en nuestro país, la mayor inversión que se haya hecho a ese nivel, y esto será muy rápido gracias a los aranceles. No quieren pagar aranceles si tienen confianza en el país. No lo harían sin el gobierno Trump. Sienten confianza en la dirección del país. Las encuestas también indican que hay optimismo en el país. Así que quiero agradecerle a Tim Cook y a Apple por su confianza. 500 mil millones de dólares. La mayor inversión en tan poco tiempo. Ha hablado con los republicanos en la Cámara, que han dicho que no apoyarían la resolución del presupuesto. Bueno, yo no estoy involucrado en eso. Ambas cámaras saben qué es lo que queremos. Queremos el ajuste en los impuestos porque eso es lo que está atrayendo a las empresas. Sin esto, habría que duplicar los impuestos de todos. Esto podría llevar al mayor aumento de impuestos que se haya visto. Así que la Cámara y el Senado están presentando sus propuestas, lo vamos a analizar. El Senado y la Cámara están avanzando muy bien, pero cada Cámara tiene sus intereses, así que ya veremos a dónde va esto. ¿Pudiera aclararnos cuáles son sus expectativas respecto a estos correos electrónicos a los empleados federales? ¿Piensa usted que esto es voluntario, como dice la oficina de personal? En cierto modo es voluntario, pero si alguien no responde, lo pueden despedir. De lo que se trata es de determinar si esta gente realmente existe. Tenemos un gobierno masivo, millones de personas, y no se sabe quiénes trabajan para el gobierno o no. Así que les están enviando esta carta y les están preguntando qué fue lo que hicieron la semana pasada. 5 cosas, creo. Y es muy sencillo. Yo le puedo decir 5 cosas que yo hice la semana pasada. Le puedo hablar de cosas que hice hace 6 semanas. Así que si esta gente está trabajando, deberían poder hacerlo. Hice estas 5 cosas en mi trabajo y ya está, no hay más obligación. Si no es así, pudiera ser que la persona no existe o que la persona ya no está trabajando, que ya no está en esa dirección, que esté en otro lugar o que la persona no existe. Y entonces sacamos a esa persona de la nómina y eso ahorraría mucho dinero. Pero creo que es una de las maneras de hacerlo. Si alguien no responde, esencialmente, bueno, hay una consecuencia. Pero más que es parte de la confusión, sí, hablan en mi nombre. La responsabilidad es mía. Como dice el dicho, la responsabilidad para aquí, conmigo. Tenemos que determinar si hay gente a la que le están pagando sin trabajar. Eso es un problema. Digamos que hay gente que tiene un segundo empleo o gente que está haciendo declaraciones falsas. Eso es un problema. Pueden estar trabajando para otro empleador
pero siguen recibiendo pago del gobierno de los Estados Unidos y eso no es aceptable. No se puede trabajar para el gobierno o para otra entidad. Se les está pagando muchísimo dinero. Así que esto resolvería el problema. Mucha gente está dispuesta a decir, mire, hemos hecho esto, esto, esto y esto y esto para el gobierno, pero tienen otro empleo. Eso sería un problema. Así que en algunos casos no están respondiendo. Y si no responden, pudieran perder sus empleos. Esto es algo de lo que hemos hablado. Les hemos dado exenciones. Queremos saber si la gente está allí. Segundo, si trabajan para el gobierno o siguen trabajando. Sí, yo he escuchado que vendrá el viernes, con gusto. Quisiera que firmáramos esto juntos, sería muy importante. Y creo que el pueblo estadounidense, si ustedes ven, están felices porque Biden estaba repartiendo dinero como si fueran caramelos. Es algo muy importante. Puede ser un acuerdo de $3 billones, pero es un acuerdo sobre tierras raras y otras cosas. Estamos gastando cientos de miles de millones de dólares en Ucrania y en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto nunca debió haber ocurrido, no habría ocurrido si yo hubiera estado en la presidencia. ¿Cómo sabe? Me preguntan. Bueno, no ocurrió durante mi primer gobierno. Pero bueno, cayeron en esta situación y 350 mil millones de dólares gastados sin control. Europa ha gastado 100 mil millones, nosotros 300 mil. Europa tiene garantías, es un préstamo, pero el dinero desembolsado por nosotros no tuvo control. Así que lo que estamos haciendo ahora es que estamos diciendo, mire, queremos tener una garantía, queremos recuperar nuestro dinero, estamos ayudando a su país en un problema muy grave. Esto nunca debió haber ocurrido, pero ya pasó. Así que tenemos que aclarar las cosas, pero los contribuyentes estadounidenses van a recibir su dinero de vuelta y más. Usted dijo que había hablado con Putin sobre la idea de fuerzas de paz. Por otro lado, el Kremlin dice que eso es inaceptable. ¿Cuál es su posición? Eso no fue lo que me dijeron. Pero va a haber que tener alguna fuerza de mantenimiento de la paz, un arreglo satisfactorio para todas las partes. Esto es algo que discutí. Alguna forma de mantenimiento de la paz aceptable para todos. A la larga llegaremos a un acuerdo sobre algo. En cuanto a este arreglo con Ucrania y los minerales, estamos hablando de 350 mil millones de dólares, equipo militar que han recibido, los recursos que han recibido. Mire, Ucrania son soldados muy buenos, son gente muy valiente, pero sin Estados Unidos y su dinero y el equipo militar, esta guerra se hubiera acabado muy rápidamente. De hecho, yo fui quien les aprobó los Javelin. Eso fue bajo mi gobierno, no fue con Obama o con Biden. Y ellos destruyeron muchos tanques con los Javelin. Obama les mandó frazadas, yo les mandé los Javelin. Eso fue al comienzo. Bueno, esto era equipo estadounidense. Sin el equipo estadounidense, esta guerra se hubiera acabado muy rápido. Cuando usted habla de municiones y equipo bélico, ¿se puede sostener esto? Pudiera continuar durante algún tiempo, quizá hasta que lleguemos a un acuerdo también con Rusia. Hay que tener un acuerdo con Rusia, si no esto va a continuar. Pero ahora cuando los estadounidenses, los contribuyentes, están aportando dinero, tenemos una garantía de que vamos a recuperar esos fondos. Creo que esto se puede resolver rápidamente. Yo hablé con el presidente Putin, creo que él tiene interés en una solución y lo que está ocurriendo allí es terrible. Miles de soldados que mueren todas las semanas y otros también, especialmente en los campos de batalla. Las muertes suman millares cada semana. Señor presidente,
Hoy hubo como un terremoto en la sala de prensa cuando se informó que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca no tendría control sobre los medios. La gente está hablando de esto. Mire, ahora nosotros vamos a tener el control. Ustedes ven, por ejemplo, el tema del Golfo de América. La mayoría de la gente está de acuerdo con esto. AP ha sido terrible. Creo que son extremistas de izquierda. Pero bueno, tienen una lunática de izquierda y no nos han tratado de manera justa. Eso es número uno. Y número dos, no tienen el derecho de hacer esto. Aquí estamos hablando del Golfo de América. Y observen la línea de la costa. Prácticamente todo esto es Estados Unidos. La gran mayoría de la línea costera es Estados Unidos. Es admirable. Se me aguan los ojos, pero no quiero que vayan a decir que Trump se puso a llorar. Pero observen eso. Pasando a Canadá, le preguntaba a funcionarios del gobierno de Canadá cuán realista es pensar que Canadá se convierte en el 51º estado. Ellos están hablando de un proceso posible con Saskatchewan, con Columbia Británica. Hay un proceso que pudiera facilitarlo. Es cierto, gracias, Brian. Sí, es verdad. Hay mucha gente en Canadá que les gustaría ser parte de nuestro 51º estado. Pagarían menos impuestos. En cuanto a seguridad, no pagan mucho en este momento porque lo pagamos nosotros. Ellos fabrican vehículos que nos venden a nosotros. Ellos venden petróleo y madera. No lo necesitamos. De hecho, Howard Lutnick y Lee Zeldin van a estar trabajando en esto. Vamos a liberar nuestros recursos. Hay muchas restricciones ambientales en este momento. Tendremos una orden de emergencia que vamos a emitir. Nosotros tenemos más reservas forestales prácticamente que nadie. Excelente madera. Realmente no necesitamos la madera de otros países. De hecho, nosotros tuvimos que establecer áreas cortafuegos. California debió haber hecho esto durante muchos años, pero a este paso se hubieran quedado sin reservas. Y por cierto, California está recibiendo agua ya. Espero que lo hayan visto. ¿Hay alguna imagen de eso? ¿Hay una imagen que podamos mostrarles? ¿Saben? Tuvimos un pequeño roce en California, pero abrimos el suministro de agua. Esta agua se estaba descargando en el Océano Pacífico. Para el océano esto es simplemente una gota, pero es mucho más necesaria en California. El agua está llegando a California, agua que viene de la zona de la costa noroeste del Pacífico, y en lugar de ser descargada en el Océano Pacífico, esto se hizo durante los últimos 20 años para proteger a una cierta especie de peces. Esto es sumamente importante. Me sorprende que no estén reportando esto, pero esto va a ayudar a los agricultores, va a permitir la irrigación. El agua va a llegar hasta Los Ángeles, donde tienen limitaciones, restricciones para el uso de agua. Hasta no hace mucho estaban considerando limitar el número de galones que puede usarse en las residencias dependiendo del número de habitantes. ¿Tienen una fotografía? Se las puedo mostrar. ¿Qué les parece esto? Es hermoso. Miren eso. El agua que está llegando por embalses y demás. ¿Quién lo hubiera pensado? Es agua que podían haber usado. Yo le hablé al gobernador durante mi primer gobierno y le dije, ¿por qué no hacen esto? Y decían por razones ambientales, problemas con el agua.
Si hubieran tenido el agua, no hubieran tenido el problema con los incendios. Hay gente que estaba poniendo regaderas en los techos de las casas, pero no tenían agua para alimentarlos. Esto hubiera resuelto la situación. Quizá no hubieran tenido estos problemas tan graves, los incendios hubieran podido ser extinguidos más fácilmente. Pero ni siquiera los hidrantes estaban funcionando, así que es algo muy hermoso. Estos canales ya estaban allí. Durante años estuvieron secos. Eran canales de concreto, de distintas formas y diseños, pero pasaban por las zonas agrícolas y llegan hasta Los Ángeles. Y los canales durante años estuvieron secos. Y ahora vean eso. No fue fácil. Tuvimos que trabajar duro para lograr eso. Esencialmente fue un ataque a California, ¿pueden creerlo? Al comienzo de su gobierno, usted se comprometió a ponerle fin al uso del gobierno como arma para hacer que los responsables por eso respondieran. Un momento, ¿están escuchando eso? El loco de Jack Smith. Aquí se proveen servicios legales. Como resultado de estas acciones, ahora vamos a suspender y poner bajo revisión los avales de seguridad para miembros de la firma que trabajaba con el equipo de Jack Smith, y vamos a seguir haciendo que los responsables por la utilización del gobierno como arma respondan por sus actos. Y lo mismo se hará con otras firmas. Sí, estamos analizando todas las opciones. La utilización de nuestro sistema por firmas legales que hasta haciendo trabajo pro bono estaban saturando el gobierno. Nadie lo sabe mejor que yo y espero que esto no se repita. Covington y Burlington. Si le puedo hacer una pregunta sobre Europa. Un momento, quiero disfrutar el momento. ¿Quién quiere esta lapicera? ¿Por qué no se lo envían a Jack Smith? Un desquiciado. Pero si esto va contra una firma en particular, miren, hemos estado lidiando con esto durante 4 años o más. No me hable de ataques puntuales. Yo fui blanco de ataques durante 4 años y luego 4 años más, así que no hablemos de ataques puntuales. Aproximadamente 2 millones de empleados federales en este momento están activos. ¿Cuál es el número que usted espera que haya al final de su gestión? Será más bajo. Todo el mundo sabe que yo planteé hacer del gobierno más compacto, hablé de los aranceles, de enriquecer a nuestro país, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar otras medidas que van a ser muy buenas. Vamos a ofrecer una tarjeta que tendrá una serie de privilegios vinculados con el tema de la ciudadanía, y tendremos gente adinerada que podrá venir a nuestro país, gente exitosa, gente que pagará mucho dinero en impuestos y va a emplear a mucha gente. Creo que esto será extremadamente exitoso. Esto es algo que nunca se había hecho, pero es algo que vamos a considerar quizá en un par de semanas. Pero se requiere invertir cierta cantidad de dinero en el país para obtener esa tarjeta. Sí, es el programa EB5. Pero el programa anterior tenía una serie de elementos fraudulentos y complicados. Así que en lugar de tener este proceso ridículo, le vamos a poner fin a ese proceso y lo vamos a reemplazar por esta tarjeta dorada, que es como una tarjeta de residencia optimizada. Habrá un proceso de verificación, harían un pago al gobierno de los Estados Unidos de $5 millones,
podrían recibir esta tarjeta para invertir en los Estados Unidos. Podemos usar este dinero para reducir el déficit. ¿Por qué tenemos que estar ofreciendo loterías de tarjetas de residencia y demás? El presidente comprende que la respuesta correcta es ¿por qué no eliminamos el déficit de los Estados Unidos de América en lugar de eso? Esta tarjeta dorada nos permitiría atraer a gente que genere empleos, gente de muy alto nivel. Creo que compañías que pagarán para traer a su gente. Gente salida de la escuela Wharton de finanzas, Harvard, Stanford. No se sabe si los egresados van a poder trabajar en alguna empresa. Así que estas empresas que quieran traer a este talento podrán pagar para atraer a los individuos más brillantes. Esa es una de esas cosas, pero en general estamos hablando de gente que traiga dinero y que venga a generar empleos. Y no tendrían que pagar impuestos sobre ganancias en el extranjero. Ellos en Estados Unidos pagarían impuestos como todo el mundo. Pero sería gente que vendría a generar empleos y quizá podemos vender 1 millón de estas tarjetas o más, quién sabe. Y si uno lo suma, es mucho. Por ejemplo, 1 millón de estas tarjetas representarían 5 billones de dólares. Si se venden 10 millones, estamos hablando de 50 billones de dólares. Bueno, es casi el monto total de la deuda. Ya veremos. Esto puede ser algo fantástico. Así que lo hemos analizado desde el punto de vista legal. Es perfectamente legal. Esto se ha hecho antes de múltiples formas. Antes era algo que simplemente se otorgaba. ¿Por qué? Creo que es muy emocionante y potencialmente esto es algo que es sumamente alentador. Así que es una tarjeta dorada, similar a la tarjeta verde, pero mucho más sofisticada. Abre un camino a la ciudadanía para gente de mucho talento o gente muy adinerada que pagará para atraer gente de mucho talento. Quizá habrá empresas que paguen para traer a candidatos excepcionales al país. Esto es algo muy positivo, algo que decir a este respecto. Muchos países hacen esto, incluyendo, por supuesto, el 51º estado. Y esto se asignaría para la reducción del déficit, posiblemente, pero si hablamos de 10 millones, quedaría un excedente. Pero sí, la idea sería amortizar la deuda. ¿Y necesitan al Congreso para esto? No, porque no es ciudadanía, es la tarjeta que es un camino hacia la ciudadanía. Pero nosotros no estamos confiriendo ciudadanía, para eso se requeriría la acción del Congreso. Depende, sería gente que sería sometida a un intenso escrutinio. ¿Ofrecería usted asistencia militar a Ucrania en el futuro bajo este acuerdo de paz? ¿Habría apoyo militar para Ucrania en el futuro? ¿Se refiere a seguridad? Creo que Europa será mayormente responsable por esto, los países de Europa. Pero Macron pidió respaldo de Estados Unidos. Bueno, ya veremos. En este momento estamos en el proceso de la negociación. Ya casi resolvimos el tema de las tierras raras y minerales. Ya hablaremos de elementos de la seguridad para Ucrania más adelante. No creo que sea un problema. Hay mucha gente que quiere hacerlo. Yo hablé de esto con Rusia y ellos no parecen tener un problema en ese sentido. Ellos entienden. Una vez que resolvamos esto, no van a volverlo a hacer. Estados Unidos proveería, por ejemplo, defensas antiaéreas. Ya le dije, mire, en este momento no estamos proporcionando nada. Mire, Europa aportó
100.000 millones, nosotros 300.000 millones. No es justo y lo he dicho muchas veces, pero queremos una relación más pareja. Ellos deberían contribuir más que nosotros porque ellos están al lado. Nosotros tenemos un océano de por medio. Hemos tenido conversaciones buenas con Rusia y con Ucrania y creo que podemos lograr ponerle fin a la lucha que está matando tantos jóvenes. Espera tener una presencia militar en Europa en el largo plazo. Vamos a seguir involucrados en Europa. Europa es amiga nuestra. Se han aprovechado de nosotros en el comercio. Eso no nos gusta, pero eso lo podemos resolver con tratamiento recíproco. Estamos hablando de un arancel recíproco. Si nos cobran a nosotros, les cobramos lo mismo. En este momento, ellos nos cobran más de lo que nosotros cobramos. Y después están los temas impositivos. Todo está cambiando. Aquí hemos tenido gente en este escritorio, uno similar, como saben, el otro lo están refaccionando en este momento. No, Steve. El Oriente Medio ha sido excelente. Arabia Saudita nos ha tratado muy bien, por cierto. Qatar nos ha tratado muy bien. Ellos quieren resolver esta situación. Ya casi no se habla de esto. Hace tiempo no preguntaban sobre el Oriente Medio, pero el Oriente Medio parece ir por buen camino. Durante meses, aún antes de su elección en noviembre, se hablaba del deseo de liberar a todos los cautivos de Hamás. Hace unas semanas, usted les dio un ultimátum, diciendo si no los liberan a todos, para el mediodía del 15 de febrero habrá un infierno. ¿Está Hamás burlándose de usted? Creo que es lo contrario. Dijeron que no iban a liberar a más nadie y les dijimos que eso conllevaría un costo, así que comenzaron nuevamente a liberar a los que estaban previstos más uno. Sí, eso fue una gran diferencia, pero he dicho que en este momento depende de Benjamín Netanyahu y de Israel. Quizá yo tendría una postura diferente, pero nuevamente están liberando rehenes. Recuerdan que decían que no iban a liberar a más nadie. Dijo, bueno, si no liberan a más nadie, esto va a tener un costo. El resto depende de él. Quizá yo lo habría hecho de manera diferente, pero la decisión no es mía, sino de él. Pero sí, pusieron en libertad a estos rehenes. ¿Discutió usted con Putin un posible acuerdo sobre minerales en territorio ucraniano controlado por Rusia? Yo quisiera comprar minerales en Rusia también. Ellos tienen también yacimientos, tienen petróleo y gas. Mire, resolver esta situación también beneficiaría a Rusia. Ellos tienen tierras muy valiosas que no están utilizando. Esto es una posibilidad. Y en cuanto a sanciones a Rusia, ¿han levantado las sanciones? No. Creo que en algún momento se hará, pero por ahora no hemos accedido a levantarle sanciones a nadie. Sí, debería ser fascinante, sus impuestos van a bajar. ¿Los oligarcas rusos pudieran adquirir estas tarjetas? Es posible. Conozco algunos oligarcas rusos que son buenas personas. Es posible. No tienen tanto dinero ahora como antes, pero creo que sí pueden desembolsar $5 millones. Mucha gente querrá venir a este país y podrán trabajar, generar empleos, levantar empresas y pagar impuestos. Todas esas cosas. Es algo increíble. Ustedes son los primeros que escuchan esto. Esto no se había dicho antes, pero lo hemos venido considerando cuidadosamente en la última semana. Yo pensaba hacer el anuncio la semana que viene y dije, ¿por qué no hacerlo ahora? Hay muchas cámaras. Así que podemos hacerlo ahora. La próxima vez lo anuncia Caroline. Recuerden eso, la tarjeta dorada. Decían, ¿lo podemos llamar la tarjeta Trump? Dice, bueno, si los ayuda, úsenlo.
¿Puede hablarnos de los oligarcas rusos que usted conoce? Es interesante las historias que circulan. Bueno, hay muchas cosas que hemos dicho y de repente dicen, ay, Trump tenía razón. Así que, But they're all going to be vetted. Everybody who comes in gets vetted. Okay, they get vetted. So you gotta. todos van a ser verificados. We're going to begin in 2 weeks. Vamos a comenzar en aproximadamente 2 semanas. Mr. President, do you see a more active role for Zelensky now? ¿Ve usted un papel más activo para el presidente Zelensky? Espero que sí. Queremos que el país se pueda volver a levantar. En este momento está siendo destruido. Mira, aquí tienes, ¿ves? Trump tenía razón sobre todo, dice aquí. Bueno, dije, bueno, quizá deberíamos hacer algunas de estas gorras. ¿Quieren una? No, lo conozco bien. Bueno, Always say no. yes to the president. Always say yes to the president. Uno siempre le dice que sí al presidente. Señor presidente, es una pregunta difícil. ¿Para quién trabaja usted? Para 2 organizaciones noticiosas. ¿Cuáles son? Gray Television y iHeartRadio. La pregunta difícil, señor presidente. En cuanto a los Eagles de Filadelfia y el Super Bowl. Bueno, todavía no, pero creo que tuvieron un muy buen desempeño y absolutamente se les va a invitar. Lo vamos a hacer hoy. Ellos merecen la invitación. Tuvimos el equipo de hockey aquí, excelentes atletas que han venido. Y en cuanto al tour de la PGA, se hablando, hay buenas intenciones y creo que al final van a llegar a un acuerdo. Será excelente ver a los mejores golfistas. Queremos agilizarlo. Tiger estuvo aquí, Jay Monahan, para agilizar el proceso. Aquí estuvo Yasser de Arabia Saudita, gente maravillosa. Y ellos quieren buscar una solución, si los puedo ayudar en eso. Yo no saco ningún beneficio, pero si los puedo ayudar a encontrar una solución. El golf es un deporte individual y uno quiere ver a los mejores jugadores juntos. ¿Qué será más difícil, el acuerdo con la PGA o el acuerdo entre Rusia y Ucrania? Creo que el de la PGA. ¿Cuál es su posición sobre lo que está ocurriendo en la ribera occidental? ¿Hay movimiento allí? ¿Alguna gente está preocupada? Ha habido mucho movimiento de Israel. Tiene sus razones. Quizá no se sientan muy bien con esto. Espero que esto no suceda, pero hay movimiento. ¿Le preocupa? Me preocupa todo. Quiero que el mundo esté en paz. Cuando yo dejé la presidencia, no estábamos en guerra, derrotamos a ISIS en menos de 4 semanas. Yo puse al general a cargo. Y cuando escuché que lo llamaban Raising Cane, dije, me gusta ese nombre. Es un gran soldado. No es un político, es un soldado de verdad. Él es la persona indicada. Piensen en eso. No teníamos guerras, no teníamos problemas, no teníamos la inflación. Y no había problemas. Y de repente tuvimos el 7 de octubre en Israel, algo terrible. Ustedes vieron lo que pasó en Ucrania. Rusia nunca hubiera hecho esto si las elecciones no hubieran sido manipuladas en 2020.
Ustedes vieron lo que pasó, vieron lo que le pasó al país, la inflación, la terrible retirada de Afganistán. Cuando Rusia vio lo que había pasado en Afganistán, dijeron, bueno, este es un tigre de papel. No, ya no más. Ahora somos la fuerza militar más sólida del mundo. Pete Hegseth está haciendo un muy buen trabajo. No teníamos guerras, no teníamos la inflación, teníamos una frontera resguardada. Todo iba bien. Y de repente llegó Biden, en mi opinión, el peor presidente que haya tenido el país. Creo que Jimmy Carter murió feliz hace 2 semanas. Tendremos una reunión de gabinete. Y a diferencia de Biden, yo sí estaré presidiendo mi reunión de gabinete. ¿Cómo compara este gabinete con el que tuvo en su primer gobierno? Creo que tenemos un excelente grupo. Yo no conocía mucho a Washington en aquel entonces, conocía más a Nueva York, tenía que confiar en mucha gente. Mire, teníamos gente excelente, reconstruimos las Fuerzas Armadas, hicimos cosas increíbles, incluso el derecho a aprobar. Bueno, nosotros logramos que esto se aprobara. Transparencia en cuestiones médicas. Biden canceló eso. Es interesante que no canceló el derecho a aprobar. Él iba a cancelar la fuerza espacial. Esto va a ser algo invalorable. Nosotros reconstruimos a nuestras Fuerzas Armadas. Ahora tendremos que hacer algunos correctivos debido a lo que ocurrió. Pero tuvimos un gobierno terriblemente incompetente. Lo único para lo que son buenos es para hacer trampa en las elecciones y para usar al gobierno como arma. Muchas gracias.